unidad, oración y fe. Los hijos de Rubén, y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Primer libro de Crónicas 5 del 18 al 20. Por el bien común, Rubén, Gad, y la media tribu de Manasés son contados en unidad. Porque estos, a diferencia del resto de Israel, se hicieron con las tierras al oriente del Jordán, porque eran aptas para el mantenimiento de sus ganados. No es que por ello se fueran a zafar de apoyar al resto de las tribus en la posesión de su heredad al otro lado del Jordán, ya que para la concesión de las tierras de Galaad a estos tres, Moisés no permitió que los varones las disfrutaran hasta que se diera el reparto a la totalidad a Israel. Y os mandé entonces, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Deuteronomio 3 del 18 al 20. Las tierras de Galaad eran suculentas en cuanto a los abundantes pastos, que aseguraban la provisión de las tres tribus interesadas, pero también eran unas tierras muy peligrosas, ya que lindaban con los pueblos paganos. Este aspecto no les preocupó mucho, pues los rubenitas, los gaditas y los de Manasés presumían, además de ser buenos ganaderos, de ser también valientes guerreros. Y en la ocasión descrita por el cronista se vieron atacados por tres pueblos colindantes con Manasés, desde el norte, apoyados por los agarenos. Se presume que los agarenos eran los descendientes de Agar, por lo que serían los ismaelitas, principales enemigos de Israel. Y aunque ellos eran valerosos y estaban unidos y preparados para la guerra, clamaron a Dios para la oportuna ayuda, y esperaron su instrucción con fe en que la victoria les sería dada. A resaltar, pues, entre estas tribus, la unidad, la oración y la fe en Dios, que supusieron las claves de su victoria. Y en unidad, mismamente, se dio el inicio del nacimiento de la Iglesia, después de la resurrección de Cristo, y de su ascensión a la diestra del Padre tras haber pasado 40 días compartiendo con sus discípulos, y capacitándolos para su nuevo menester, pues el Señor les ordenó que no salieran de la ciudad, sino que esperaran en el aposento alto hasta que hubieran recibido el Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Durante esta perseverancia en oración es cuando, a los 10 días de la ascensión del Señor, justamente durante la celebración del día de Pentecostés, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, dando a luz a la Iglesia de Cristo. Una iglesia contada por unidad según su bien común, que es Cristo, y en él, su armadura, porque como dijo el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que es espiritual. Y, colindando nuestra nueva vida, eterna en Cristo, con nuestra vieja naturaleza, la cual subsiste hasta que el cuerpo corruptible acabe colapsando en su muerte, es necesario que estemos listos para la batalla, tal como los tres de las tierras de Galaad, para afrontar exitosamente la defensa de nuestra posición en victoria por Cristo Jesús. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 11, 13 y 18. Conforme medito sobre lo extraído a través del pasaje, me pregunto cuán importante es para mí mantener la unidad del Espíritu para con mis hermanos, cómo y hasta qué punto preparo mi alma para mantenerme firme tras la batalla, y cuánto me cuesta esperar la voluntad del Padre antes de moverme por mis propios medios. De lo que no debo dudar es de que el favor de Dios está sobre todo aquel que clama su nombre, y en él espera, pero claro, siempre y cuando lo haga con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 6 y 7.